Bienvenido amigo de Orden del Tiempo, soy Bernardo y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más oscuros que ha tenido este país. Uno de los personajes que si lo relacionamos después con su biografía, lo podemos relacionar con ciertos casos que se han vivido actualmente o en la historia reciente de España de los últimos 30 años. Para no irnos más lejos, pero quizá por su género, por ser mujer, a día de hoy es muy difícil identificar a estas personas con lo que hizo en vida, ¿no? En este caso vamos a conocer la vida de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, la mujer que se alimentaba y que además, mejor dicho, alimentaba con sangre y grasa de niños humanos a ciertos acaudalados de la burguesía de Cataluña. Enriqueta Martí nació en 1868, concretamente un 2 de febrero. A finales del siglo XIX, la joven nació en Sant Feliu de Llobregat y poco más tarde, cuando tenía ya unos 10, 13 años, entró a trabajar como niñera en una acaudalada familia de dinero de su zona, donde estuvo cuidando pues a los hijos de la familia. No se sabe hasta qué punto o cómo llegó hasta aquella situación o cómo terminó que Enriqueta desaparece de la casa donde cuidaba a los niños y se la empieza a ver, se la empieza a relacionar con la prostitución, en este caso cerca del Raval de Barcelona y por las propias calles de la ciudad condal. Es allí donde la propia Enriqueta noche tras noche pues va ejerciendo la prostitución y conocerá a su futuro marido. Fue un matrimonio bastante difícil, se separaron, se juntaron en varias ocasiones, al menos 6, porque según las palabras de su propio marido, ¿no? Del marido de Enriqueta Martí, esta mujer pues seguía con sus diferentes hábitos de prostitución. Él prácticamente se había enamorado de ella, estilo Pretty Woman, y ella se fue con él alejándose presuntamente de aquella vida. Pero parece ser que la sombra de la sangre, la sombra de la muerte, de la doble identidad, no, porque sí, vamos a irnos ahora a la vertiente vampírica y tenemos al conde Drácula en la mente. El conde Drácula representa a la muerte, pero por otro lado representa a la antigua grandeza, en este caso de la nobleza romana. Enriqueta Martí también jugaba con esa doble vertiente de personalidad. Cuando acabó este matrimonio, la propia Enriqueta por el día seguía vestiendo harapos, seguía practicando la prostitución afuera de la ciudad de Barcelona, pero por la noche era todo lo contrario. Se vestía con la mejor gala, se iba a la zona de los grandes casinos del Gran Teatro Liceo, donde frecuentaba, se relacionaba con la alta burguesía catalana. Una alta burguesía catalana que fueron, digamos, una especie de cliente sobre un negocio turbio que tuvo la propia Enriqueta. Pasaron los tiempos, pasaron los años y nos tenemos que ir hasta 1912, hasta aquella Barcelona. De nuevo, un 10 de febrero, donde se denuncia ante la policía la desaparición de la niña Teresita Guitart Congost, una niña rubia, aparentemente de unos 10 años, que no se le vio ninguna señal de vida a esta
pequeña. Concretamente fueron pasando los días y el 17 de febrero tenemos la primera constancia de la identidad de dónde pudo estar esta pequeña. Por aquel tiempo España era un lugar muy peligroso para los niños. La desaparición de esto era continua desde el siglo XIX, fecha donde nacieron el terrible hombre del saco, los terribles cocos, esos cuentos que nos contaban nuestras abuelas, que esa mano negra, ese hombre del saco, estaban por allí escondidos esperando a secuestrar a los niños. Tiempo atrás de esa imagen que a día de hoy tenemos a Slenderman como uno de los terrores infantiles. Por aquel entonces, y hasta hace relativamente poco, era el hombre del saco, el coco, la vampira de Barcelona, por supuesto. Una vecina, concretamente de la propia Enriqueta, llamada Claudia, dio una pista a la policía. Dio una pista a la policía porque vio algo muy raro en la casa de su vecina Enriqueta. Algo que, bueno, no hacía sospechar anteriormente a todo lo que había pasado. La policía, como he comentado, las desapariciones de niños eran bastante habituales, sobre todo de familias pobres, y tenía una forma pasiva ante la situación. Pero dentro de esta denuncia, de esta sospecha de esta vecina, que había visto a una niña rubia, rapada en la cabeza, jugando con otro niño, otra criatura, según ella, a través de una ventana, y rápidamente se escondieron cuando se dieron cuenta de que la propia Claudia pues se dio cuenta, ¿no? La policía no intervino hasta el 27 de febrero de aquel 29 de la calle de Poniente, donde vivía la propia Enriqueta. Todo esto bajo la circunstancia porque no querían entrar allí buscando falsa expectativa, pero entraron bajo una denuncia de que estaba criando gallina en ese piso cuando no se podía. Y cuando los agentes entraron en aquella habitación, efectivamente estaba la niña, aquella pequeña desaparecida, la pequeña Teresita. Y había otra niña de nombre Angelita. Aparentemente, y siempre por boca de la propia Enriqueta, esa otra niña era hija suya. Pero ni su esposo Juan desmintió, él no había tenido ninguna hija con Enriqueta, y la propia niña pues también negaba de que ella fuese su madre. La policía intervino duramente en un fuerte interrogatorio. La propia niña dijeron de que estaban siendo alimentadas con patata y con pan duro en un lugar prácticamente oscuro, sucio, las propias niñas vestidas con harapos. La propia Enriqueta pues negaba a todo aquello. Un día decía bueno que se había perdido una niña y ella pues la iba a ayudar a reencontrarse con su padre, y se la llevó allí para cuidarla mientras que buscaba a los propios padres. Pero la cosa fue más allá cuando la policía intervino y fue más allá investigando sobre la desaparición de estas niñas y de otros niños. Cuando entraron en una habitación aparentemente cerrada, el horror estaba allí. Frascos de conserva con restos humanos, concretamente con restos de niños, huesos, pelo, sangre, la grasa de los niños, con el fin de hacer ungüento y pócima. La propia Enriqueta Martí, la propia vampira de Barcelona, secuestraba niños, los asesinaba, y con la propia sangre de estos y la propia grasa hacía pomadas, hacía medicina,
con el fin de vendérselo a la clase pudiente, a la alta burguesía catalana. ¿Por qué? Porque se decía de que la sangre era vital, quien tuviese una sangre muy fuerte pues podía curar enfermedades, podía alargar la vida, y qué mejor que esa sangre pura que la sangre de unos niños, y sobre todo de unos niños que siempre desaparecen, niños pobres que los padres bien podían haber intercambiado por la situación familiar de cada circunstancia, o que ellas mismas lo secuestraban. La propia Angelita afirmó que antes de llegar Teresita a la casa había otro niño que estaba más débil que ella. La propia Angelita dijo y declaró que la propia Enriqueta Martí lo había asesinado. Lo había asesinado sobre una mesa, mientras que esta niña estaba escondida del miedo. Enriqueta no podía creer eso, ¿no? La habían pillado, la habían descubierto cuando se había asegurado de que no estaba siendo, de que la niña no estaba siendo testigo de aquella masacre. La propia Enriqueta manifestó de que bueno, había recuperado antiguos huesos que se habían encontrado en una obra, y que ella misma pues estudiaba anatomía, pero se dio a conocer que esos huesos habían sido cocidos, habían sido cocinados. Había utensilios, ¿no? Como unos cuchillos especiales que utilizan los carniceros para limpiar la carne y arrancarla del hueso. Todo aquello estaba en posesión de Enriqueta, toda esa sangre, toda esa grasa, víscera. Pero no fue el único sitio donde la propia vampira de Barcelona tenía esos laboratorios, ejercía esas artes oscuras, sino en otras propiedades de la familia Martí. También se había encontrado cadáveres de niños con esos frascos en conserva que solo de pensarlo pues se me revuelve el estómago, y cabezas, venas, vísceras en general, donde esta mujer creaba esa medicina macabra. Pero no solo eso, no solo Enriqueta Martí, después de una investigación ya se la asociaba con esa alta burguesía que ella misma se relacionaba en el Teatro Liceo mientras iba vestida con esas grandes galas, sino que también ejercía una red de prostitución, en este caso de prostitución de menores. Quizás muchas de estas víctimas que ella misma asesinaba la utilizaba como a ofrecérsela a esa clientela macabra. Ante la alta burguesía catalana, muchos se temieron lo peor, de que esta mujer se iba a ir de la lengua. Y quizás muchos de la grande fortuna que se habían originado en el siglo XIX, que sostenía lo que a día de hoy son las grandes familias de dinero en Barcelona, se iban a ir al garete, iban a desaparecer. Pero Enriqueta Martí no dijo ningún nombre de lo que eran sus clientes y se lo llevó a la tumba. Enriqueta Martí fue sentenciada a muerte por guillotina y efectivamente fue asesinada. A día de hoy su cuerpo se encuentra en una fosa común en el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Y hasta aquí, queridos amigos, ha llegado esta historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Sin duda una biografía oscura de esa ficción que supera a la realidad. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis por favor algún que otro comentario y que recomendéis este vídeo, y por supuesto si no estás suscrito pues te invito a suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos próximamente. Adiós amigos.